Brasil en los años 60 y 70. La infancia y juventud de Pedro Rodríguez se desarrollaron en un Brasil marcado por la pobreza rural, la violencia doméstica y la falta de oportunidades. Era un país desigual, donde muchos jóvenes crecían sin acceso a educación ni perspectivas, y donde la violencia era parte cotidiana de la vida. En ese contexto nació Pedro Rodríguez Filho, el 12 de junio del año 1954, en el municipio de Santa Rita do Sapucaí, estado de Minas Gerais. Pedro nació con una malformación en el cráneo producto de una golpiza que su madre recibió estando embarazada, a manos de su propio padre. Desde niño presenció escenas de violencia doméstica extremas. Esa exposición temprana a la brutalidad marcó profundamente su carácter. A los 13 años, ya mostraba signos de personalidad agresiva y vengativa. Con solo 13 años, Pedro cometió su primer homicidio. Apuntó un arma contra el vicealcalde de su ciudad, quien había despedido a su padre de la escuela donde trabajaba como guardia acusándolo de robar comida. Pedro consideraba injusta la decisión y decidió vengarse. Con un disparo certero, mató al funcionario. Ese crimen marcó el inicio de una vida dedicada al asesinato. Tras ese primer acto, Pedro no se detuvo. Antes de cumplir 18 años, ya había matado a por lo menos 10 personas, la mayoría por motivos de venganza o ajuste de cuentas. Sus víctimas incluían delincuentes locales, rivales de barrio y hasta un primo que había asesinado a su novia embarazada. Su filosofía era clara: criminal que hace maldad, merece morir. Los medios comenzaron a hablar de él como un asesino frío pero selectivo, alguien que apuntaba principalmente contra criminales. Ese perfil lo convirtió en una figura polémica. ¿Era un psicópata peligroso o un vengador social? Lo cierto es que a mediados de los años 70, su nombre ya circulaba por todo Brasil como sinónimo de violencia extrema. Desde muy joven, Pedro Rodríguez desarrolló un código personal que lo diferenciaba de otros asesinos. No mataba por azar ni por placer indiscriminado según él mismo, sino como respuesta a ofensas, venganzas o para castigar a quienes consideraba criminales peores que él. Esta visión torcida de justicia lo convirtió en una especie de vigilante criminal, temido por delincuentes y al mismo tiempo idolatrado por sectores populares que lo veían como alguien que hacía lo que la policía no hacía. Uno de sus crímenes más comentados ocurrió cuando asesinó a su propio primo. El motivo: su primo había matado a la novia de Pedro, que estaba embarazada. Pedro lo ejecutó a sangre fría, argumentando que le había arrebatado lo más valioso de su vida. En otra ocasión, Pedro descubrió que un pariente suyo estaba involucrado en robos. En plena boda, desenfundó un arma y mató a tiros a varios invitados, a quienes acusaba de encubridores. El ataque dejó múltiples muertos y consolidó su reputación como alguien capaz de atacar incluso en momentos sagrados si sentía que había una injusticia. A lo largo de su juventud, Pedro mató a traficantes, ladrones y violadores. Él mismo declaraba que prefería matar a criminales porque, en su lógica, eso lo convertía en menos culpable que otros asesinos. En entrevistas posteriores, repetía una frase perturbadora: si yo no los mataba, ellos seguirían haciendo maldad. Los medios brasileños comenzaron a construir la figura de Pedrinho Matador como un justiciero oscuro. Su apodo aparecía en los periódicos acompañado de relatos macabros, pero también de testimonios de personas que lo consideraban una especie de Robin Hood de la violencia. Sin embargo, la realidad era más compleja. Aunque muchas de sus víctimas eran criminales, Pedro también asesinó por celos, discusiones personales o simples provocaciones. Su código moral no era más que una justificación para una compulsión homicida que crecía con el tiempo. Antes de cumplir 22 años, se calcula que Pedro Rodríguez ya había asesinado a más de 40 personas. La mayoría de sus crímenes ocurrieron en Minas Gerais y São Paulo, en un contexto de impunidad y fragilidad institucional que le permitió operar durante años sin ser detenido. Después de años sembrando terror en Minas Gerais y São Paulo, Pedro Rodríguez fue finalmente arrestado en el año 1973, cuando tenía 19 años. Fue detenido de manera violenta tras una operación policial. Desde ese momento, su vida quedó marcada por el sistema penitenciario brasileño, aunque eso no significó el fin de su carrera homicida. Pedrinho Matador se volvió famoso no solo por los crímenes cometidos en libertad, sino también por los que llevó a cabo tras las rejas.
Durante sus años en prisión, asesinó a decenas de internos, en su mayoría violadores, abusadores y otros criminales. Uno de los episodios más impactantes fue cuando, según relatos, mató a un recluso y se comió parte de su hígado. En otra ocasión, ejecutó a varios prisioneros en una sola riña, consolidando su reputación como el preso más temido de Brasil. Pedro sostenía que dentro de la cárcel seguía aplicando su código moral, atacar a quienes consideraba los peores criminales. Sin embargo, los registros oficiales muestran que muchas veces también mataba por disputas de poder, control del pabellón o simples provocaciones. Su figura se convirtió en leyenda, un hombre capaz de imponer respeto en prisiones dominadas por pandillas, usando solo su violencia personal. En total, se calcula que Pedro Rodríguez asesinó a más de 100 personas dentro de prisión. Sumadas a las cometidas en libertad, las cifras lo colocan como uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de América Latina. La prensa brasileña convirtió cada historia de Pedro en un titular de impacto: el preso que mata a otros presos, Pedrinho Matador, el asesino de asesinos, el hombre que se volvió juez, jurado y verdugo. El mito crecía. Para algunos era un monstruo, para otros un símbolo de justicia vengadora en un sistema penitenciario colapsado. Pedro Rodríguez Filho pasó más de 4 décadas en prisión. Durante ese tiempo, acumuló nuevas condenas por los asesinatos cometidos dentro de la cárcel. En total, su sentencia superaba los 400 años, aunque la legislación brasileña establecía un máximo de 30 años, luego ampliado a 40. Su caso generaba un dilema constante. ¿Debía seguir preso un hombre que mataba incluso estando encarcelado, o merecía la oportunidad de reinsertarse en la sociedad? En el año 2007, Pedrinho Matador obtuvo la libertad, después de cumplir más de 30 años de condena efectiva. Su salida fue recibida con morbo y expectación mediática. ¿Seguiría matando? ¿Se convertiría en predicador o figura pública? ¿O volvería a desaparecer en el anonimato? El propio Pedro declaró ante las cámaras que había cambiado y que quería rehacer su vida. Sorprendentemente, Pedrinho Matador comenzó a aparecer en entrevistas televisivas y en documentales de crímenes. Mostraba una mezcla de serenidad y crudeza, hablaba con detalle de sus asesinatos, pero también afirmaba que ahora buscaba redención. En entrevistas repetía frases como: «Hoy no soy más aquel hombre. Aprendí en prisión. Ahora quiero advertir a los jóvenes para que no sigan mi camino». Incluso abrió un canal en YouTube por un tiempo, donde contaba historias de su vida y enviaba mensajes contra la delincuencia. Durante sus últimos años en libertad, Pedro Rodríguez se presentaba como un hombre regenerado, religioso y dispuesto a colaborar en programas de prevención. Sin embargo, su pasado lo perseguía constantemente. Para muchos, nunca dejó de ser el mayor asesino serial de Brasil. La sociedad estaba dividida. Unos lo veían como ejemplo de que incluso los peores criminales podían cambiar. Otros lo consideraban un monstruo disfrazado de redimido. En marzo del año 2023, Pedrinho Matador fue asesinado a tiros en Mogi das Cruzes, São Paulo. Tenía 68 años. Su muerte, irónicamente, fue producto de la misma violencia que marcó toda su vida. La historia de Pedrinho Matador trascendió las fronteras brasileñas. Su figura fue objeto de documentales, series, podcasts y debates académicos. Lo que más llamaba la atención no era solo el número de sus crímenes, más de 100 asesinatos, sino la forma en que construyó una narrativa en torno a ellos, la idea de que mataba solo a criminales peores que él. Este perfil generó un mito. Para algunos, era un vengador; para otros, simplemente un psicópata que justificaba sus impulsos con un discurso de justicia. El fracaso del sistema penitenciario. Pedro demostró que las cárceles brasileñas no rehabilitaban. Dentro de ellas, él siguió matando y hasta aumentó su leyenda. La fascinación por el mal. Su vida muestra cómo la sociedad puede sentirse atraída por figuras violentas, convirtiéndolas en íconos mediáticos en lugar de simples criminales. La delgada línea entre justicia y venganza. Pedrinho Matador se veía a sí mismo como un justiciero, pero la justicia verdadera no puede basarse en la violencia personal, sino en instituciones sólidas. Durante décadas, los periódicos publicaron historias sobre él. Tras su liberación y entrevistas en televisión e internet, su imagen se transformó en una mezcla de morbo, entretenimiento y advertencia. Incluso después de su muerte en el año 2023, sigue siendo tema de documentales y debates. Detrás del mito, lo esencial son las víctimas.
Más de 100 personas asesinadas, algunas criminales, otras simples rivales personales o individuos que lo habían ofendido. Cada una de esas muertes dejó familias destruidas, historias truncadas y un rastro de dolor. El caso de Pedro Rodríguez Filho, Pedriño Matador, es un espejo de las contradicciones sociales en América Latina. Un hombre que nació en la violencia, vivió en la violencia y murió en la violencia. Un asesino que logró convertirse en mito, mezclando miedo, morbo y hasta admiración. Su vida plantea preguntas profundas. ¿Hasta qué punto un criminal puede redimirse? ¿Fue Pedriño Matador un monstruo sin remedio o un producto de un entorno social que lo empujó hacia la violencia desde el inicio? ¿Tú qué opinas? ¿Pedro Rodríguez Filho fue un justiciero que castigaba a otros criminales o simplemente el asesino serial más brutal de Brasil? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Dossier Criminal para descubrir más historias reales de crímenes y misterios del mundo.